Cuando ya estamos en la soldadura de ranura, como si estamos en el caso de la soldadura en plano, ¿verdad? Le corresponde el número 1, pero como es en ranura, al número 1 ahora le va a acompañar la letra G, ¿sí? Indicando que es una soldadura en ranura. Entonces, la designación completa en este caso es 1G. 1 porque es en ranura, perdón, 1 porque es plano y G porque es en ranura, ¿sí? Una pregunta, ¿verdad?, que puede surgir en esta parte de forma natural es, pero ranura empieza con R, ¿verdad? ¿Por qué acá lo designa con G, ¿verdad? Como se indicaba el día de ayer, ¿sí? Muchas de estas normas, de estos documentos técnicos, ¿verdad?, provienen de organizaciones que en la mayoría de los casos que nosotros utilizamos provienen de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, las iniciales, las siglas que se toman para trabajar en muchos casos ya no se traducen, se siguen utilizando directamente desde el inglés. Sí, en este caso, cuando traducimos ranura al inglés, empieza con la letra G, ¿sí? Ranura, traducido al inglés, empieza con la letra G. Debido a ello, ¿no?, cuando sea una soldadura en ranura, se va a utilizar la letra G y no la letra R, ¿sí? Muy bien, entonces, nuevamente, nos quedamos en plano, en ranura, 1G, ¿verdad? 1 por plano, G por ranura. Para el caso de la posición horizontal, se sigue la misma idea, ¿verdad? Como es horizontal, entonces el número que va a designar esta posición es el número 2, pero como es en ranura, hemos dicho que la letra que le corresponde en la designación es la letra G, 2G, 2 por horizontal y G por ranura, ¿sí? Para el caso de vertical y sobre cabeza también con ranura, se sigue la misma explicación, el mismo razonamiento que se ha explicado, ¿verdad? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. ¿Sí? El señor Juan Montoya nos pregunta, ¿verdad?, respecto al material de aporte. Justamente lo vamos a ver en este segundo módulo, en las diapositivas que vienen un poco más adelante. ¿Sí? Muy bien. En lo que corresponde a la soldadura de ranura en tuberías, que está en la parte inferior de la presentación, en la parte izquierda de la presentación, también tenemos un primer caso, ¿verdad? Cuando la tubería se rota, la tubería está girando, ¿sí? Entonces nosotros, por comodidad, vamos a elegir soldar en esta posición, ¿verdad?, en la parte superior, mientras la tubería se rota, ¿sí? Entonces ahí es equivalente a una soldadura en plano, ¿verdad? Como es en ranura, entonces la designación completa es 1 por plano y G por ranura, 1G. El siguiente caso, tenemos una tubería de forma vertical y nosotros vamos a soldar alrededor de la tubería, ¿sí? Lo que equivale a una soldadura horizontal, ¿verdad? ¿Sí? Número 2. Como es en ranura, la letra G, ¿verdad? 2G. El siguiente caso corresponde cuando tenemos una tubería de forma horizontal, pero acá la tubería ya no está rotando, la tubería está fija. Sí, entonces, ¿quién va a rotar alrededor de la tubería? Vamos a ser nosotros, ¿verdad?, los soldadores. Por acá una posición plana, por acá una posición vertical descendente, por esta zona una posición sobre cabeza y en la parte posterior una vertical ascendente, ¿verdad? Entonces acá ya tenemos una combinación de diferentes posiciones. Por lo tanto, acá se le designa con un número diferente, ¿verdad? Como es una combinación, se le designa con el número 5. Como es en ranura, la letra G, ¿sí? 5G. Para el caso, para el último caso, ¿verdad?, la tubería ya no está ni vertical ni horizontal. Ya tiene una cierta inclinación, ¿verdad? Y no se está rotando. Entonces nosotros vamos a girar, ¿verdad?, alrededor de la tubería, vamos a caminar alrededor de la tubería para realizar
o ejecutar la soldadura. Por acá una posición, por acá otra posición, por acá otra posición, ¿verdad? ¿Sí? Pero en comparación con el caso anterior, acá las posiciones ya no son tan claramente definidas, ¿verdad? En este primer caso, ¿no? Puede ser como que entre plana, horizontal, ¿verdad? En este caso, ¿qué sería? Horizontal, como que también descendente, ¿verdad? Vertical descendente. Acá, sobre cabeza, vertical descendente, ¿verdad? Ya no son tan claras, tan definidas las posiciones. Debido a ello, también su designación es diferente, ¿sí? Ahora es el número 6 y, como es en ranura, la letra G, ¿sí? 6G. Muy bien. Muy bien. Sí, algunos compañeros nos están indicando que tienen, me parece, problemas con el audio. Tal vez han desactivado o tienen bajo el volumen de su audio. ¿Sí? Yo estoy comprobando desde el origen y por lo menos no hay problemas hasta el momento. ¿Sí? Muy bien, tal vez algunos compañeros tienen problemas con su conexión. Debido a ello, tal vez presentan cortes en el audio o en la imagen también. Muy bien, entonces ya hablamos, ya conocemos con un poco más detalle los principios básicos de la soldadura, los tipos de uniones, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre la norma AWS de electrodos para acero de baja aleación, ¿sí? La norma AWS de electrodos para aceros de baja aleación. En esta norma, ¿verdad? En su forma más básica, digamos, de la designación o de la codificación, tenemos una letra y 4 números, ¿sí? En su forma más básica. La letra que nos indica, la letra nos va a indicar el que estamos o que tenemos en nuestras manos un electrodo, ¿sí? Un electrodo. Los dos primeros números, los dos primeros dígitos, en este caso tenemos al número 70, nos indica la resistencia a la tracción, ¿sí? La resistencia a la tracción. ¿En qué unidades? En KSI, ¿sí? Que es equivalente a KSI es equivalente a 1000 libras sobre pulgada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, 70 KSI es equivalente a 70.000 libras sobre pulgada al cuadrado. Esa es la resistencia a la tracción de este electrodo, ¿sí? Con esta designación. Muy bien. El tercer dígito, ¿sí? El tercer dígito, en este caso tenemos al número 1, nos va a indicar las posiciones de soldeo, ¿sí? Las posiciones de soldeo. En este caso, el número 1 nos indica que con este electrodo podemos soldar en todas las posiciones, ¿sí? En todas las posiciones. El último dígito, el último número, tenemos acá el número 8, nos va a indicar el tipo de recubrimiento y corriente, ¿sí? Que debemos emplear, ¿sí? El tipo de recubrimiento y corriente que debemos emplear. Este 8, ¿sí? El significado, ¿verdad? Digamos que está relacionado con este número 8, lo vamos a encontrar en la tabla, en el lado izquierdo de la presentación, ¿sí? En la tabla del lado izquierdo de la presentación. Buscamos en la tabla del lado izquierdo de la presentación en dónde está el electrodo E7018, ¿sí? ¿En dónde está el electrodo E7018? Justamente acá donde estamos encerrando, ¿verdad? ¿Sí? En el electrodo E7018 tenemos unas columnas, ¿sí? Donde nos indican el tipo de revestimiento, ¿sí? El tipo de revestimiento y en la última columna la corriente eléctrica que debemos emplear, ¿sí? Como termina en 8, ¿cuál es el revestimiento? Es bajo en hidrógeno, también contiene potasio y hierro en polvo, ¿sí? Y en lo que corresponde a la corriente eléctrica, para este electrodo 7018 que termina en 18, ¿no? Nos indica acá la corriente eléctrica que debemos emplear, ¿sí? CA, las iniciales de corriente alterna. Y
con las iniciales CC, corriente continua, ¿verdad? Entonces podemos emplear tanto la corriente alterna como la corriente continua, también conocida como corriente directa, ¿sí? CD. Pero como ustedes pueden observar, ¿verdad? Estoy seguro que ustedes son también bastante cuidadosos en los detalles, ¿verdad? Para ser maestros soldadores, siempre es importante tener en cuenta los detalles, ¿verdad? Acá estoy seguro que ustedes han podido observar, ¿sí? Han notado que al costado de las iniciales de SC, ¿no? De corriente continua, está un signo más, un signo positivo encerrado entre paréntesis. Esto nos indica que cuando utilicemos con este electrodo o soldemos con este electrodo en con corriente continua, el cable del portaelectrodo debe estar conectado al borne positivo de nuestras máquinas de soldar, ¿sí? En la corriente continua hay polaridad, ¿sí? Igual que una pila, que una batería, ¿verdad? ¿Sí? Hay polaridad, hay un polo positivo, hay un polo negativo, ¿verdad? Eso está indicado en los bornes de nuestra máquina de soldar, ¿sí? A un costado, ¿verdad? En alto relieve, en bajo relieve, o con un etiquetado tal vez, o pintado, ¿verdad? Entonces, en corriente continua con este electrodo, el cable del portaelectrodo debe estar conectado al polo positivo, ¿sí? Y la corriente alterna, ingeniero, ¿tiene polaridad? ¿Sí? En el caso de la corriente alterna, se dice que no tiene polaridad. ¿Por qué? Porque su polaridad va a estar cambiando muchas veces por segundo, ¿sí? ¿Cuántas veces por segundo, ingeniero? ¿Sí? ¿Cuántas veces por segundo? Eso va a depender de la frecuencia de la corriente, ¿sí? De la frecuencia. Acá esto se explica a través de unas gráficas. La corriente es una onda, ¿verdad? ¿Sí? Es una onda. Va a tener un valle y una cresta, ¿sí? Entonces, cuando se complete una onda, vamos a tener que se ha cambiado la polaridad, ¿verdad? Dos veces, ¿sí? Entonces, si la frecuencia es de 50 Hz, tenemos que multiplicar 50 por 2, ¿sí? El cambio de polaridad será de 100 veces por segundo, ¿sí? Si la frecuencia es de 60 Hz en su país, en su región, ¿verdad? El cambio de la polaridad será de 120 veces por segundo, ¿sí? Debido a ello es que se dice que la corriente alterna no tiene polaridad, ¿verdad? Porque va a estar cambiando, va a estar variando muchas veces por segundo. Muy bien. El compañero Leonardo Beltrán nos está preguntando, ¿sí? Para repetir esta parte del número 70, ¿verdad? Los dos primeros dígitos que se habían explicado en esta designación para electrodos para aceros de baja aleación, ¿sí? Pero lo vamos a hacer, por supuesto, ¿sí? Brevemente, ¿verdad? Entonces estamos mencionando que los dos primeros dígitos, el 70, nos indican la resistencia a la tracción, ¿sí? ¿En qué unidades? Hay que tener bastante cuidado con las unidades, ¿sí? Acá las unidades son KSI, ¿sí? 70 KSI, 70 KSI, ¿sí? Acá lo voy a escribir para que quede claro, 70 KSI, que equivalen a 70.000 libras sobre pulgada al cuadrado, ¿sí? Sobre pulgada al cuadrado. De esa forma, ¿sí? Entonces, la resistencia a la tracción de este electrodo en particular es de 70 KSI, ¿sí? Que es equivalente a 70.000 libras sobre pulgada al cuadrado. Muy bien. Muy bien, ¿sí? Muy bien. La pregunta tal vez que también puede surgir para el compañero que hizo la consulta, y no solamente para él, estoy seguro, para otros compañeros también, ¿qué es la resistencia a la tracción, verdad? ¿Sí? ¿Nos podría dar alguna idea con algún ejemplo para entender, ¿no? ¿Qué es resistencia a la tracción? Por supuesto, ¿verdad? Lo podemos ejemplificar a través o de la siguiente manera. Sí, tenemos una barra circular a la cual se está aplicando fuerzas en sus extremos, ¿sí?
de tal forma que estamos estirando, estamos traccionando esta barra, ¿de acuerdo? Si seguimos aumentando la fuerza, va a llegar un punto en que esta barra se va a romper, ¿verdad? ¿Sí? Se va a fracturar. ¿Cuál es esa fuerza necesaria para que este eje circular se rompa? Va a tener un determinado valor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dividiendo ese valor, ¿sí? Esa magnitud, esa cantidad de fuerza necesaria para romper el eje entre el área transversal de este eje circular, nos va a dar como resultado la resistencia a la tracción, ¿sí? La fuerza necesaria para romper el eje dividido entre el área de la sección transversal del eje nos da como resultado la resistencia a la tracción. Muy bien. Muy bien. También nos preguntan sobre otros electrodos, ¿verdad? El señor Eder nos pregunta sobre el electrodo 6010. Podríamos ir descifrando, ¿verdad? Un poco, digamos, esa codificación, ¿verdad? Si empieza con 60, su resistencia a la tracción será de 60 KSI, 60.000 libras sobre pulgada al cuadrado. El tercer dígito es 1, se puede utilizar en todas las posiciones, ¿verdad? Para el soldeo. Como termina en 0, ¿verdad? Nos dirigimos a la tabla que está en la parte izquierda de la presentación, justamente en la que estamos trabajando, y en esta fila que estamos encerrando nos indica el tipo de revestimiento, ¿verdad? Alta celulosa y también contiene sodio. ¿Qué corriente eléctrica se recomienda emplear con este electrodo del 6010? Corriente continua con el cable del porte electrodo conectado al polo positivo, ¿sí? Muy bien. Hemos mencionado, ¿sí? Que estamos viendo la designación de 4 dígitos, ¿sí? Que es la designación, digamos, más básica, ¿verdad? Pero también pueden aparecer 5 dígitos, ¿sí? 5 dígitos. En este caso, los 3 primeros dígitos son los que me van a indicar la resistencia a la tracción, ¿sí? En este caso tenemos el número 100, entonces la resistencia a la tracción sería 100 KSI, ¿sí? 100 KSI. Y para el resto de los dígitos, ¿sí? La explicación es igual que en el caso anterior. No solamente pueden aparecer más dígitos, ¿no? De 4 a 5 dígitos, sino que pueden aparecer otras letras, otros números más, otros sufijos que nos dan información extra sobre los electrones. Si en este caso tenemos, por ejemplo, la designación E7010-A1. ¿Qué nos indica este sufijo A1? El sufijo A1 nos indica que el porcentaje de aleación aproximado en el depósito de soldadura es ¿cuánto? Miramos la tabla que está en la izquierda, ¿verdad? En la primera fila nos indica 0,5% de molibdeno, ¿sí? ¿Son los únicos sufijos, ingeniero, que pueden aparecer? No. Hay más sufijos, hay más información que nos pueden indicar el grado de aceptación, nos pueden indicar también el contenido de hidrógeno, ¿sí? Entre otra información adicional, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya hemos conversado sobre los electrodos, ¿sí? Un poquito más adelante vamos a hablar también sobre los otros electrodos, vamos a ver más material sobre otros electrodos, ¿verdad? No solamente para aceros de baja aleación, sino también para aceros inoxidables, fundiciones, para procesos de soldadura TIG, para procesos de soldadura MIG, flux core, arco sumergido también. ¿Sí, señores? Vamos a ver ese material también. Por ahora vamos a pasar a hablar sobre la designación numérica AISI para aceros, ¿sí? La designación numérica AISI para aceros. Entonces ahora vamos a hablar sobre los aceros, ¿sí? Debido a que es uno de los materiales más ampliamente usados, ¿verdad? En todas las industrias. Y comenzamos realizando la siguiente pregunta, ¿sí? ¿De qué están compuestos los aceros, señores? ¿Sí? ¿De qué están compuestos los aceros? ¿Cuáles son esos elementos que componen a este material, conocido como acero?
¿sí? ¿Han escuchado ustedes en algún momento, ¿sí? ¿Conocen? ¿Les ha surgido esa duda de conocer, ¿verdad? ¿Qué elementos componen los aceros? ¿Sí? Muy bien, ¿verdad? Están respondiendo nuestros compañeros en el chat, el señor Jonathan, el señor Carlos Quispe, ¿verdad? Carbono más hierro, ¿verdad? ¿Sí? Carbono más hierro y otros elementos básicos, ¿verdad? Pero principalmente son carbono más hierro, ¿sí? Muy bien. Excelente, excelente. Entonces, los aceros, ¿verdad? Están formados por hierro más carbono y otros elementos adicionales, ¿verdad? Que aparecen también en unos determinados porcentajes. Muy bien. Entonces, cuando principalmente tengamos hierro más carbono, ¿sí? A estos tipos de aceros se los van a conocer como aceros al carbono, ¿sí? Solamente vamos a tener hierro y carbono, no. Va a haber otros elementos también, pero en cantidades muy pequeñas que no van a influir significativamente en las propiedades del material. Aún van a estar presentes ahí, pero no van a influir de manera significativa en alterar, en cambiar, en modificar las propiedades del material, ¿sí? Acá el protagonista principal de los aliantes es el carbono, ¿sí? Muy bien, entonces acá este primer tipo de acero es aceros al carbono. Y dependiendo del contenido de carbono o del carbono presente en el material, vamos a tener aceros de bajo carbono, de mediano carbono, de alto carbono y aceros de herramientas. En cuestiones de volumen, los aceros de bajo carbono son los más utilizados, ¿sí? ¿Cuál es el contenido de carbono en los aceros de bajo carbono? Está entre 0.05 a 0.30%. Este acero de bajo carbono también se conoce con otros nombres comunes, ¿verdad? ¿Sí? Aceros dulces, fierro dulce o simplemente fierro, ¿sí? O simplemente fierro. Muy bien, entonces, cuando principalmente tengamos hierro y carbono, ¿sí? Tenemos a los aceros al carbono. Pero cuando los otros elementos comienzan a aparecer en cantidades más significativas, ¿verdad? ¿Sí? Le van a robar, digamos así, el protagonismo al carbono, entonces ahora esos aceros se conocen como aceros aliados, ¿sí? Los otros elementos que por ahora no estamos tomando en cuenta porque aparecían en muy pocas cantidades, ahora ya no, ¿verdad? Aparecen en mayores cantidades y le roban, digamos así, un poco de protagonismo al acero y tenemos a los aceros aliados, ¿sí? El carbono sigue presente, pero los otros elementos han comenzado a aparecer en cantidades un poquito mayores a lo que estaban antes, ¿sí? En los aceros al carbono. Muy bien. Acá cuando sumamos los aliantes y la suma de los aliantes es menor al 10%, vamos a tener a los aceros de baja aleación, ¿sí? A los aceros de baja aleación. Pero cuando la suma de los aliantes sea mayor al 10%, tendremos a los aceros de alta aleación, ¿sí? A los aceros de alta aleación. Dentro de los aceros de alta aleación tenemos a los aceros inoxidables, ¿sí? ¿De qué están compuestos los aceros inoxidables? ¿Cuáles son esos elementos que forman a los aceros inoxidables? Son el hierro, el carbono, más otros elementos, ¿verdad? ¿Cuáles son? El cromo, el níquel, el vanadio, entre otros, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces, ya conocemos mejor con este material ampliamente usado, ¿verdad? Que son los aceros, ¿sí? Que son los aceros. Entonces ahora vamos a pasar a hablar, ¿sí? A conocer la designación numérica, ahí sí para los aceros, ¿sí? ¿Es la única designación para los aceros? No, ¿verdad? Hay otras designaciones también,
pero por ahora nos vamos a centrar en esta designación, ¿sí? Y creo que nos va a servir como ejemplo también, ¿verdad? Para entender la importancia de conocer, ¿verdad? ¿Qué quiere o qué nos quieren decir a través de esta designación, de esta codificación? Hay otras designaciones, como estaba mencionando, ¿verdad? Designaciones API, ASTM, entre otras, ¿verdad? Pero en este caso, en la designación numérica easy, tenemos una designación compuesta de 4 dígitos, ¿sí? ¿Qué nos indica acá esta designación? Los dos primeros dígitos, en este caso tenemos al acero IC 1020, ¿sí? Los dos primeros dígitos, en este caso el número 10, nos indican el tipo de acero, ¿sí? El tipo de acero. Para ello, nos ayudamos de la siguiente tabla que aparece al lado izquierdo de la presentación, ¿sí? Entonces, el número 10, ¿qué nos indica? Buscamos, ¿verdad? En la designación que empiece con el número 10, ¿sí? Justamente está en esta fila, ¿verdad? Que acabo de encerrar en rojo. ¿Cuáles son estos tipos de acero, sí? Que empiezan con 10, son aceros al carbono comunes, ¿sí? Acá, ¿cuál es el aliante principal? ¿Sí? ¿Cuál es el elemento que destaca, verdad? De los que se agregan al hierro para formar el acero, es el carbono, ¿sí? Por eso se conoce como aceros al carbono comunes. Y el número 20, ¿sí? ¿Qué nos indica el número 20? El número 20 nos va a indicar el contenido aproximado de carbono, ¿sí? En este caso, el número 20 lo entendemos como 0,20% de carbono, ¿sí? 0,20% de carbono. Como se estaba mencionando, no es la única designación, ¿verdad? La designación numérica ICE. Hay otros tipos de designaciones, por ejemplo, la UNS, ¿sí? Que he dejado acá para hacer énfasis en recordar aquello, ¿verdad? ¿Sí? La UNS tiene cierto parecido, ¿verdad? Con la AISI, pero acá hay una diferencia que empieza con la letra G cuando estamos hablando de aceros, ¿sí? Con la letra A cuando se trata de aluminio, por ejemplo, y así otras letras para otros materiales, ¿sí? Muy bien. ¿Solamente van a aparecer 4 dígitos en esta designación numérica AISI? No. También pueden aparecer 5 dígitos y otros prefijos, ¿sí? Y otras letras también. Acá, por ejemplo, aparece la B que nos indica la presencia de boro, ¿sí? En el acero. Muy bien. Acá, ingeniero, la letra E, ¿por qué empieza con E? Ah, empieza con E porque acá se ha utilizado un horno eléctrico en el proceso de elaboración de este acero, ¿sí? Y así hay otras letras más, prefijos y sufijos que nos dan información adicional de estos aceros, ¿sí? Ingeniero, ¿y cómo yo reconozco el acero que tengo en mis manos, verdad? ¿Sí? ¿Cómo yo sé qué tipo de acero tengo en mis manos? Cuando nosotros vamos a comprar, ¿verdad? Nosotros solicitamos, ¿verdad? Un tipo de acero, ¿sí? Ya hay algunos aceros o materiales más comerciales, ¿verdad? Más utilizados que otros, ¿sí? Pero si nosotros queremos saber de forma más detallada y específica las características de los aceros que tenemos, debemos pedir la ficha técnica a nuestros proveedores, ¿verdad? ¿Sí? A ver, me estás vendiendo o estoy pidiendo un acero inoxidable, ¿verdad? Pero ¿qué acero inoxidable me estás vendiendo, verdad? Me puedes dar la ficha técnica y estoy seguro que ellos les van a proporcionar, les van a otorgar no solamente la ficha técnica del acero que están comprando, sino de todos los materiales que ellos venden o pueden importar, ¿sí? De esa forma vamos a saber nosotros con bastante detalle todas las propiedades del material que tenemos en nuestras manos. Muy bien. Acá en esta diapositiva hay un poco más de detalle sobre la polaridad, ¿verdad? Al momento que hemos estado hablando sobre la polaridad que debemos utilizar, ¿verdad? Cuando se suelda con corriente continua para algunos electrodos, ¿sí? Hemos indicado, ¿verdad?
que en ocasiones, para algunos tipos de electrodos, el cable de pinza, el cable del porta electrodo, va a estar conectado al polo positivo y en otras ocasiones va a estar conectado al polo negativo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como ya conocemos mejor, ¿no? Los aceros, ya conocemos mejor, ¿verdad? Los electrodos, las propiedades de los electrodos, la codificación de los electrodos, podemos ahora hablar o trabajar con la siguiente ficha técnica, ¿sí? Que corresponde al electrodo E7010-A1. Acá se ha dejado la marca, ¿sí? A quién pertenece o quién está o quién ha redactado esta ficha técnica, ¿sí? De este electrodo para hacer la siguiente aclaración, ¿sí? Acá no se está haciendo publicidad a la marca, sino que se ha dejado para hacer énfasis en que debemos utilizar la ficha técnica de la marca del electrodo que estemos utilizando, ¿sí? Las propiedades de los electrodos, de los materiales, pueden variar, ¿verdad? ¿Sí? De un fabricante, de una marca a otra, ¿sí? Entonces, señores, hay que utilizar las fichas técnicas de las marcas, ¿sí? Del fabricante, de nuestros electrodos, ¿sí? De nuestros materiales, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, habiendo hecho esa aclaración, vamos a ver con detalle cuál es esa información que vamos a encontrar, ¿sí? Otra razón por la que se ha escogido trabajar con esta ficha técnica es que la información está presentada de una forma más didáctica, ¿sí? Comparada con otras marcas. Acá no estamos comparando calidades, por si acaso, compañero, ¿sí? Valga la aclaración nuevamente. Acá no estamos comparando calidades, sino simplemente en cómo ha sido presentado la información, ¿sí? Entonces, vemos qué detalles vamos a encontrar, ¿verdad? Dentro de la ficha técnica y por qué es importante trabajar con estas fichas técnicas, ¿verdad? Nosotros podemos tener anillados, almacenados, archivados, ¿verdad? Dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Dentro de nuestro taller, este tipo de información, ¿verdad? Porque nos va a servir para nuestro día a día, nos va a servir para realizar un trabajo de calidad, ¿sí? Entonces, nuevamente, esta ficha técnica pertenece al electrodo E7010-A1, nos indica el análisis químico del metal depositado, las características de este electrodo nos indica que es un electrodo celulosítico, ¿sí? Tiene un revestimiento celulosítico. También nos indica si requiere o no requiere resecado. En este caso nos indica que para este electrodo y de esta marca en particular normalmente no requiere resecado, ¿sí? ¿A qué se refiere con resecado? ¿Verdad? En este tipo de electrodos revestidos, el revestimiento puede absorber humedad, ¿sí? Esa humedad, esa agua va a afectar la calidad del cordón de soldadura que se puede obtener, ¿sí? Entonces, para eliminar esa humedad, ¿sí? Generalmente, los electrodos se colocan dentro de unos hornos eléctricos a 250, 300, 350 grados Celsius durante 1, 2 horas, 3 horas, dependiendo de las indicaciones, ¿verdad? Del fabricante a través de sus fichas técnicas para eliminar ese exceso de humedad, ese exceso de agua presente en el revestimiento del electrodo. ¿Qué otra información adicional nos presenta estas fichas técnicas, verdad? También nos indica las propiedades mecánicas. Este electrodo empieza con 70. ¿Cuál es su resistencia a la tracción? Hemos dicho que será 70 KSI, 70.000 libras sobre pulgada al cuadrado. Ingeniero, pero acá no está 70.000 libras, ¿verdad? Y justamente no aparece acá 70.000 libras sobre pulgada al cuadrado. Si no aparece o nos indica que la resistencia a la tracción está entre 75.000 libras a 80.000 libras sobre pulgada al cuadrado, ¿sí? Para este fabricante en particular, ¿sí? Nos está ofreciendo un poco más de resistencia a la tracción, ¿sí? En la codificación, en la designación, nos indica 70.000 libras, pero en realidad nos dice que esa resistencia es un poco superior, ¿sí? Muy bien.
¿Qué otra información nos proporciona en esta parte de propiedades mecánicas? El límite elástico, ¿sí? El límite elástico. ¿Cuándo es importante, verdad, esta parte del límite elástico? Cuando se diseña, ¿sí? Cuando se diseña. También nos da información sobre el ensayo Charpy, ¿verdad? ¿Sí? Acá está con las iniciales CH, con una muesca en V. Y además nos indica la temperatura a la que se realiza este ensayo. ¿Sí? Sobre este ensayo y otros ensayos más vamos a hablar el día de mañana en el tercer módulo en control de calidad de las soldaduras. ¿Sí? Acá nos está indicando, ¿verdad?, que para este ensayo se ha obtenido mayor a 80 joules, ¿sí? Que acá está designado esta unidad con la letra J mayúscula. Nos indica también las posiciones de soldar, la corriente y polaridad, ¿sí? ¿Qué corriente nos indica debemos utilizar con este electrodo? Corriente continua, el electrodo conectado al polo positivo. Y el amperaje, ingeniero, acá también nos indica el amperaje, ¿verdad? Vamos a tener un rango de amperaje que podemos seleccionar, que podemos ajustar, que va a depender del diámetro del electrodo, ¿sí? Del núcleo del electrodo. Por ejemplo, para un electrodo cuyo núcleo tiene un diámetro de 3,32 de pulgada, el rango de amperaje que podemos seleccionar va a estar entre 60 y 90 amperios, ¿sí? Mientras mayor sea el diámetro del núcleo del electrodo, mayor va a ser este rango de amperaje en el que podemos trabajar, ¿sí? ¿Con qué aceros o para qué aceros nos sirve este tipo de electrodo? También nos indica, ¿verdad? Podemos soldar aceros al molibdeno tipo SAE 4040, entre otros, ¿verdad? También podemos soldar aceros aliados de baja aleación con menos de 0,30% de carbono, entre otras indicaciones más. ¿Sí, compañeros? Entonces, creo que a través de esta explicación, ¿verdad? Trabajando con la ficha técnica podemos ver, ¿sí? Podemos comprobar, ¿verdad?, la importancia de tener este material, solicitar este material a nuestros proveedores, ¿sí? Muy bien. Entonces, ingeniero, pero para otros electrodos, acá ustedes, en este material al cual ustedes van a tener acceso, está un link, ¿sí? Que les va a llevar a una ficha técnica de varillas de soldadura, ¿sí? Simplemente dan clic en este link y les va a dirigir directamente a estas fichas técnicas, ¿sí? Vuelvo a repetir, ¿no? Ustedes deberían utilizar las fichas técnicas de la marca del proveedor que ustedes usen, ¿sí, señores? Que ustedes usen. Pero estoy seguro que esta ficha técnica les va a resultar muy importante como guía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué información vamos a tener acá? Acá están los electrodos y varillas para aceros y otros materiales también, ¿verdad? Para aluminio, para cobre también, ¿sí? Acá empieza con las soldaduras para aceros al carbono y de baja aleación. Por acá está el E6010 que nos preguntaba el compañero, también está el E6011, ¿sí? Entre otros electrodos más, ¿sí? El E7010-A1 sobre el que hemos hablado, también está el E7010G, entre otros más, ¿verdad? ¿Sí? Con diferentes revestimientos celulosíticos, rutílicos, ¿sí? Hierro en polvo. Van a tener también electrodos y varillas para soldaduras especiales y mantenimiento, soldaduras especiales, por ejemplo, electrodos para fierro fundido, ¿sí? Electrodos inoxidables, ¿sí? Convencionales y también inoxidables especiales. ¿Qué más? También van a tener el caso de cobre y sus aleaciones, aluminio también y sus aleaciones. Van a poder también ver las fichas técnicas de varillas desnudas y revestidas, ¿verdad?
Las varillas para soldadura autógena también lo van a poder encontrar. Las soldaduras para procesos automáticos y semiautomáticos, ¿sí? Alambres sólidos y fundentes para arco sumergido, por ejemplo. Y también, ¿verdad? ¿Cuál es la combinación con los flujos? Con el POP, ¿verdad? ¿Qué más información van a encontrar acá? Por supuesto, también, ¿verdad? Por supuesto, también para los alambres sólidos, para los procesos MIG y MAG, ¿sí? Aceros inoxidables, aceros al carbono, para aluminio también. Varillas sólidas para los procesos TIG. Y alambres tubulares para el caso de la soldadura FluxCore. ¿Sí, señores? Entonces, estoy seguro que también les va a resultar muy útil esta información. También, compañero Arley, también hay dentro de esas fichas técnicas están para las fundiciones, ¿sí? Para las fundiciones. Muy bien. El link les puedo pasar al final, finalizando este módulo, ¿sí? Les puedo pasar finalizando este módulo. Por ahora vamos a continuar, ¿de acuerdo? Muy bien, no se preocupen por esa parte, les puedo alcanzar el link a través del chat al finalizar este módulo. Muy bien, señores. Entonces, continuamos. Vamos a ver ahora los tipos de soldadura, ¿verdad? Hay soldaduras por arco eléctrico, como se indicó, como ustedes han podido ver, ¿no? En el gráfico maestro. Hay soldaduras por gas también, que vamos a ver. En este caso nos vamos a centrar en la soldadura oxiacetilénica y también hay la soldadura por resistencia eléctrica, ¿verdad? ¿Sí? En la resistencia eléctrica, acá tenemos la soldadura por puntos, ¿verdad? Tenemos dos electrodos, uno fijo, uno móvil, entre los cuales se va a colocar las placas de trabajo, ¿sí? Con el electrodo móvil se ejerce una fuerza, una presión y además se cierra el circuito eléctrico, ¿verdad? Para que fluya la corriente. Este flujo de corriente genera calor y va a fundir los materiales y van a permitir que estos se unan, ¿sí? Estos se unan. Esta es la soldadura por resistencia por puntos, ¿verdad? También hay soldadura por resistencia por costura, ¿verdad? Muy bien, entonces empezamos hablando de la soldadura por arco eléctrico, ¿sí? ¿Cuál es el principio con el que trabaja este tipo de soldadura? ¿Sí? Vamos a tener un arco eléctrico que se forma entre un electrodo y la pieza de trabajo generando calor, ¿verdad? Altas temperaturas para fundir y unir los metales. Este proceso es versátil, es fácil de usar y tenemos la capacidad de soldar una amplia gama de metales y espesores. Pero por supuesto también tiene sus desafíos. Requiere habilidad y destreza por parte del soldador y se pueden generar humos y radiación. El primer tipo de soldadura por arco eléctrico tenemos a la soldadura SMAO, ¿verdad? Iniciales de todo este conjunto de palabras en inglés que también conocemos como soldadura de electrodo revestido, ¿verdad? Acá vamos a utilizar un electrodo, ¿verdad? Que está justamente en esta parte, un electrodo revestido que se va a ir consumiendo, ¿verdad? ¿Sí? Para formar el cordón de soldadura. ¿De qué está revestido este electrodo, verdad? De materiales que van a producir, van a generar un gas protector. ¿A quién van a proteger? Al cordón de soldadura que se está generando, que se está formando. ¿De quién lo protege? De la humedad, ¿verdad? ¿Sí? Del nitrógeno, del oxígeno, del hidrógeno presente en el aire y también va a proteger este arco de un enfriamiento brusco, de un enfriamiento rápido, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene este tipo de soldadura? Que es fácil de usar, los equipos son portátiles, económicos y también vamos a obtener uniones de alta calidad y resistencia, ¿verdad? Pero también presenta desventajas. Menor velocidad de deposición y mayor cantidad de escoria que otros procesos, ¿sí? Es aún bastante usado este tipo de soldadura, ¿verdad? Como menciona el señor Gabriel en el chat, ¿sí?
Muy bien. Es importante también tener en cuenta cuando trabajamos con la soldadura ESMAO, ¿sí? Es importante tener en cuenta que se van a generar salpicaduras, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado al trabajar con este tipo de soldadura porque estas salpicaduras, si trabajamos cerca a rodamientos, a ejes, engranajes, poleas, ¿sí? Pueden causar que, por ejemplo, los rodamientos se traben, ¿verdad? Entonces, si se da este caso, va a ser necesario cambiar los rodamientos, ¿verdad? ¿Quién asume todo ese trabajo, ¿verdad? De desmontar, cambiar los rodamientos, ¿verdad? Comprar los rodamientos. Ustedes creo que conocen la respuesta, ¿verdad? ¿Sí? Por ello debemos tener bastante cuidado, ¿verdad? Analizar nuestro lugar de trabajo, la zona de trabajo en la que vamos a soldar, ¿de acuerdo? En la parte derecha de la presentación tenemos una curva de distribución de temperatura, que básicamente nos indica, ¿verdad?, que en la parte central del cordón de soldadura que se ha formado, ¿verdad?, que se está depositando, vamos a tener la mayor temperatura. En este caso nos indica 1500 grados Celsius. Y conforme nos alejemos lateralmente del cordón de soldadura, la temperatura disminuye, ¿verdad? ¿Sí? Eso lo conocemos, ¿verdad? ¿Sí? Eso lo conocemos. Pero, ¿por qué se ha colocado acá esta gráfica? ¿Sí? Para explicar, ¿verdad? Lo siguiente, que el metal base que está más próximo al cordón de soldadura también se va a elevar a altas temperaturas, ¿verdad? El cordón de soldadura, la parte central, está a 1500 grados Celsius, pero esta zona por acá cerca al cordón de soldadura, ¿sí? Este metal base que está próximo al cordón de soldadura, ¿cuánta temperatura tiene? 1000 grados Celsius, ¿verdad? Es una temperatura considerable. Esta alta temperatura, ¿verdad?, que tiene el metal base que está próximo al cordón de soldadura, va a afectar las propiedades mecánicas de este metal base, ¿sí? Y se conoce como zona afectada por el calor, ¿sí? En algunos libros lo van a encontrar como ZAC, ¿verdad? ZAC. Y en algunos otros libros que utilizan las iniciales en inglés lo van a encontrar como HAS, ¿verdad? O AS. Entonces, esta zona afectada por el calor, como, ¿verdad?, va a estar a altas temperaturas, sus propiedades se van a ver comprometidas, ¿sí? Van a variar sus propiedades, lo que puede alterar su estructura, ¿sí? Y también puede originar tensiones residuales, ¿sí? Tensiones residuales. Estas tensiones residuales pueden originar grietas, pueden originar fisuras, ¿verdad? Lo que va a provocar que la junta, la unión soldada, falle, ¿sí? Se fracture, se quiebre, se rompa, ¿verdad? Debido a ello, en determinados materiales, ¿verdad?, dependiendo del espesor, también va a ser necesario realizar un precalentamiento, un postcalentamiento, ¿verdad? O utilizar arena, cal u otro material para evitar un enfriamiento brusco.